demás no importa nada. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Bienvenidos a Literatura en Caliente, podcast de libros. Mi nombre es Federico Pasos y hoy, 17 de agosto, a 171 años de la muerte de quien sea quizás el prócer más grande de la América del Sur, de José de San Martín, vamos a hablar de una lectura muy particular, muy poco conocida, una lectura de divulgación histórica llamada ¿Conoce usted a San Martín?, escrita y publicada en 1987 por René Jerónimo Favaloro. Este libro tiene la particularidad que habla de un prócer argentino, como es don José de San Martín, en palabras de otro prócer argentino, otro prócer de la cultura nacional, con un recorrido significativo menor en el tiempo, porque Favaloro murió hace 21 años y San Martín murió hace 171. Pero René Favaloro, quien escribe este libro, no es un historiador, sino que es un cirujano, un cardiocirujano de renombre mundial. Es, entre otras cosas, el inventor del bypass. Y, según cuenta en el prólogo, al tipo le gustaban dos cosas en su vida privada como ocio, ¿no? Cuando no estaba en consultorio ni operando. Por un lado, la huerta, plantar cosas y cultivar, y por el otro, la historia y la divulgación histórica. Este libro del año 87 no es lo único que escribió histórico. En el año 91 escribió un libro sobre el encuentro de Guayaquil, un episodio de la historia bastante enigmático, porque no se sabe qué pasó en esa reunión entre San Martín y Bolívar. Hay esbozos, hay debates, hay conjeturas. Favaloro le dedicó un libro en el año 91 a eso, y también lo trata en este ¿Conoce usted a San Martín?, un libro del año 87 con un par de reediciones. Lo que yo tengo es una reedición de bolsillo, que es como una especie de subsello editorial de Penguin Random House. La edición que tengo yo es del año 2012, y la primera edición que hizo esta editorial fue en el año 2009. O sea, la primera edición del año 87 no fue de esta multinacional del libro, que es Penguin Random House. ¿Conoce usted a San Martín? Así, entre signos de pregunta. Yo lo califico como una historia moralizante de José de San Martín. Es un riesgo que corren todas las historias de grandes hombres, ¿no? Que a veces quienes escriben las historias de esos grandes hombres están un tanto obnubilados por la figura de estos grandes hombres que se encargan de historiar. Entonces, bueno, se les nubla un poquito la vista y tratan de hacer una historia ejemplar. Y eso en este libro pasa con creces. Primero se adivina que pasa eso, y después queda totalmente confirmado y graficado hasta puntos extremos. Favaloro ama a San Martín. Favaloro por ahí explica algunas cuestiones de la historia, y algunas cuestiones de la historia de San Martín, decisiones políticas y militares de José de San Martín, obviando los procesos históricos. O sea, todos los riesgos que tienen las biografías de los grandes héroes acá se consuman, que es un poco dejar de lado la parte procesual de la historia, que tiene que ser, creo, la madre de todos los análisis y el marco de todos los análisis, en pos de ejemplarizar permanentemente cómo deben ser los valores morales de una sociedad, porque fue de los que tuvo San Martín, que es el padre de la patria.
Por eso, ¿no? ¿Conoce usted a San Martín? Entre signo de interrogación. Favaloro parte de la premisa de que la sociedad no lo conoce, particularmente los jóvenes. Este libro está dedicado a la juventud argentina. Entonces, bueno, Favaloro le adjudica a San Martín una serie de valores que son consustanciales a cualquier país que pretenda crecer en paz y en solidaridad y en trabajo y demás, ¿no? Esos valores son el esfuerzo, esos valores son la renuncia, esos valores son la renuncia a todo cargo público por parte de los militares, la renuncia a todo lujo, el esfuerzo, el denodado patriotismo. Bueno, entonces es un poco una historia moralizante permanentemente, ejemplarizante de forma permanente, y eso hace que el libro pierda un poquito de sustancia y un poco de densidad. Se basa básicamente en los libros de Pichirili, de Ernesto Palacio, sobre la figura de San Martín, de José Pacífico Otero, de Moreno Galván, de Dioniso Pietriela, de Enrique de Gandía, que por supuesto abrevan en la gran fuente para la historia de San Martín, que es la historia del general San Martín, escrita por Bartolomé Mitre, ¿no? Que un poco que determinó la forma en la que la historia pasó a analizar la figura de San Martín de allí en adelante. Mitre contó con la gran ventaja de que tuvo fuentes que fueron contemporáneas a San Martín, particularmente Mariano Balcarce, su yerno, quien le dio fuentes, sobre todo epistolares, que hasta el momento se desconocían, ¿no? El ideario sanmartiniano. En este libro de Favaloro conoce usted a San Martín, pero también en gran parte del resto de la bibliografía que habla de San Martín está basado en los frecuentes y fecundos intercambios epistolares del Libertador con otras figuras como Tomás Guido, Tomás Godoy Cruz, O'Higgins, por supuesto, el propio Simón Bolívar, las cartas a Rondó y tanto más, ¿no? Hay también algo de fuentes de prensa, ¿no? De los libelos y de los pasquines de la época, sobre todo aquellos que se encargaban de difamar a San Martín desde Buenos Aires, que eso es algo que pasó. Entonces, sacando un poco de lado y corriendo un poco el eje en la permanente moralización de la figura de San Martín, partiendo de la base de que la Argentina en la que escribe Favaloro es una Argentina que está con fuertes problemas políticos, ¿no? También no hay que olvidarse no solo de quién es Favaloro, que es un tipo que siempre pregonó una conducta, una moral personal en su quehacer profesional como médico, pero también social, ¿no? No nos olvidemos cómo muere Favaloro en el año 2000, ¿no? Asediado por las deudas y con una carta tremenda dirigida a la sociedad y al poder político de turno que hizo que la Argentina entonces sea inviable, ¿no? Pero este libro, más allá de su final en el año 2000, que es bastante gráfico de lo que es Favaloro, de lo que fue Favaloro, el tipo escribe este libro en un momento muy puntual de la Argentina, el año 87, apertura democrática, una deuda externa creciente, problemas económicos muy importantes, ya había habido una crisis inflacionaria muy fuerte del 85, institucionalmente el país estaba tambaleante y complejo, con los militares todavía enquistados en el poder, en las estructuras del poder más que en el gobierno, a poco de la crisis de Semana Santa. Bueno, y eso tiñe todo el tiempo lo que cuenta Favaloro, vuelve todo el tiempo a la actualidad, ¿no? En un ejercicio que es ahistórico, ¿no? Por ejemplo, cuando cuenta los sacrificios denodados que San Martín le pedía al ejército de los Andes en la campaña para liberar Chile,
o en la renuncia a todo lujo, o en la forma de recaudar fondos, apelando a la solidaridad social y tal. Como jefe del ejército, Favaloro se pregunta, ¿hicieron lo mismo los militares que emprendieron su campaña guerrera en las Islas Malvinas en el año 82? ¿O ante las constantes renuncias a laudos y a cargos públicos que hizo San Martín en Buenos Aires, en Mendoza, en Chile, en Perú? Favaloro se vuelve a preguntar también, ¿son capaces las fuerzas civiles y militares de la época de hacer algo así? Vuelve permanentemente a referenciar que el estado de cosas en Argentina en ese momento es muy malo y que San Martín es un ejemplo de cómo hacer las cosas. Entonces, quitando todo eso, el libro puede estar muy bueno para todo aquel que se interese un poco por la figura de San Martín desde un aspecto biográfico y para saber cuál fue el derrotero cronológico, sobre todo de su vida militar, porque en San Martín su vida militar es su vida pública. Después de estar un par de décadas en España, donde se formó como militar, San Martín vuelve. San Martín forma parte de ese grupo de militares que presionó a Buenos Aires para decretar la independencia en el Congreso de Tucumán, por eso también es un patriota de la independencia argentina. Después agarra la gobernación de Cuyo, instalado en Mendoza, cruza los Andes, se arranca la campaña libertadora en Chile, libera Chile, se instala un tiempo en Chile y comienza la campaña libertadora en Perú. Previo a esto desoye los pedidos de Buenos Aires de tomar parte en la lucha intestina de lo que se conoce como la anarquía del año 20, que es la época de Rivadavia, Lavalle y todo el quilombo que había en Buenos Aires. Esto Favaloro se encarga todo el tiempo de poner allá arriba, ¿no? San Martín y el renunciamiento, San Martín y la austeridad, San Martín y el sacrificio, San Martín que no se quiso involucrar en la lucha política intestina y cuyo único objetivo político en toda su vida fue la liberación de los pueblos del yugo español. Entonces acá otra vez vuelve el San Martín ejemplarizante como no meterse en la rosca política, no meterse en las guerras fraternales entre hermanos, sino la lucha por un objetivo prosaico y altruista como es la liberación de los pueblos. Los debates que zanja Favaloro, basado en las lecturas que dijimos antes, no es lo que nosotros creamos, sino lo que Favaloro destaca y cierra como producto del accionar sanmartiniano. San Martín era masón, San Martín se formó en España, San Martín se incluye en las políticas de logia iniciadas por Francisco de Miranda junto con su compañero Carlos de Alvear, Matías de Sapiola, en Cádiz, en Londres. San Martín en el Río de la Plata vino a instalar junto con sus camaradas esos preceptos, los de la logia Lautaro y las múltiples logias que se fueron instalando alrededor de la región, porque la política de las logias no es únicamente de Argentina ni del Río de la Plata, se instala en toda la región. San Martín era republicano, era un gran lector, sus principales lecturas eran Montesquieu sobre todo, pero también Voltaire, también Rousseau. Es un tipo que mama los valores de la revolución burguesa de Francia, conocida como la Revolución Francesa, pero no va, una vez que va ejerciendo las campañas de liberación, sobre todo en Perú, no va a estar de acuerdo con que el pueblo peruano esté listo
para un republicanismo, para un sistema de gobierno republicano, para un sistema político republicano, con lo cual va a proponer un gobierno monárquico, una monarquía constitucional. Eso es lo que dice Favaloro, que por eso que San Martín no era monárquico, pero el estado moral y de valores, ponele, ¿no?, medio positivista del pueblo peruano y de los pueblos de la América, no están todavía aptos para darse ese tipo de gobierno. Entonces necesitan una representación de tipo monárquico. Por eso, después de la toma del Callao y de la liberación del Perú, San Martín implanta un sistema semi-aristocrático. Eso Favaloro lo toma como un retroceso en su ideario y un retroceso en sus políticas, como un error. Y después, se despacha largo rato hablando de Guayaquil, del encuentro de Guayaquil. Evidentemente Favaloro tenía muchas ganas de hablar de Guayaquil, tanto que después termina escribiendo un libro sobre el encuentro de Guayaquil. Allí en Guayaquil, actual Ecuador, con Simón Bolívar, el otro gran patriota libertador de ese entonces. ¿Qué pasó en Guayaquil? De eso habla muchísimo Favaloro. Todo indica que San Martín cree que no hay lugar para dos mandos, y si bien Bolívar le ofrece a San Martín gobernar juntos, San Martín decide irse porque no hay lugar para dos, con lo cual Guayaquil termina formando parte de Nueva Granada, Colombia, ¿no? Hasta, los sucesos que se desencadenan después, que terminan con Guayaquil formando parte de la República del Ecuador. Es un libro que está bueno, pese a no ser escrito por un tipo de la historia y por un tipo que tiene un objetivo puntual, que es el de incidir en el debate público de fines de los 80 de Argentina, con San Martín como ejemplo y San Martín como bandera. También se dedica un poquito a explicar la relación de San Martín con dos figuras muy importantes de dos momentos muy, muy particulares del siglo XIX, de Buenos Aires y del Río de la Plata, que fueron dos relaciones con sus tensiones. Una con Rivadavia. Favaloro pretende como salvarlo todo el tiempo a Rivadavia, ¿no? Y de atemperar un poco el hecho de que el gobierno de Buenos Aires no le envía refuerzos cuando San Martín está en Mendoza y los pide para su campaña en los Andes. Rivadavia es uno de los que vota en contra, pero Favaloro lo tapa un poco diciendo que todo el Congreso votó en contra, salvando dos excepciones, no fue solamente Rivadavia. Después se terminan de pelear en Europa por motivos desconocidos, posiblemente diferencias políticas. Y la otra relación de San Martín que Favaloro pone y trata de atemperar todo el tiempo en valor en este libro es su relación con Juan Manuel de Rosas. Es harto conocido que San Martín le regala su sable corvo, le lega su sable corvo en su testamento a Rosas, en ese momento transitando sus últimos años como gobernador de Buenos Aires. Lo que dice Favaloro es claramente contrario a la política de Rosas, a la política de partido único. No es precisamente de partido único, pero sí como de unicato político y de absoluta persecución a las disidencias que tuvo el rosismo, lo que se conoce como el terror rosista. Claramente Favaloro es un absoluto contrario a esa política y trata de atemperar todo el tiempo los posicionamientos de San Martín favorables a Rosas. Dice: no vayamos a creer que San Martín bancaba a Rosas porque su yerno Mariano Balcarce formó parte de la administración rosista, No vayamos a creer eso. Si San Martín bancaba a Rosas era porque ponía por delante sobre todo la soberanía de los pueblos, y Rosas se enfrentó a la flota anglo-francesa, con lo cual el ideario sanmartiniano es un ideario de soberanía, por eso lo bancó desde Francia. Eso es lo que dice: no vayamos a creer, pero
estaría en total desacuerdo con su política de persecución a la oposición y tanto más, ¿no? Hay 2 citas de Sarmiento que están buenísimas. Buenísimas. Una es una descripción de Lima. Recordemos que San Martín copa Lima, que es ni más ni menos que la ex capital virreinal, y es una ciudad aristocrática, rica. Es un símbolo, es por ahí la ciudad más simbólica a conquistar. Es el último reducto español. Hay una descripción fantástica de Sarmiento y después hay otra descripción hermosa de Sarmiento con una pluma espectacular sobre los gauchos que Favaloro la cita a cuento de contar otra cosa. Cuando habla de San Martín como formador y San Martín como disciplinador de personas en el ejército, cuenta un poco, cita un poco el tema de los gauchos, y está buenísima la cita, así que voy a pasar a leerla. Por ahí, bueno, dice lo siguiente: así describe Sarmiento en la conferencia de París, al ser admitido en el Instituto Histórico de Francia el 1 de julio de 1847 y en presencia de San Martín, la transformación del gaucho a granadero. Hoy empieza a ser conocida en Europa la palabra gaucho, con que en aquella parte de América se designa a los pastores de los numerosos rebaños que cubren la pampa pastosa. Es el gaucho argentino un árabe que vive, come y duerme a caballo. El lazo que maneja con una increíble destreza le somete toda la creación animal, sin excluir el jaguar y el león, a quienes acomete sin temor. Los que huyen de su aproximación no están libres del tiro certero de sus bolas, que hace girar en torno de su cabeza y lanza como un rayo sobre el objeto que le sirve de blanco, seguro de ligarlo estrechamente, sin que le sea posible hacer un movimiento, marchar o desembarazarse. El gaucho no se preocupa de saber si el caballo que monta es salvaje o domesticado. En cualquier estado que lo encuentre en la pampa, echa el lazo sobre él, lo ensilla y lo somete de grado o por fuerza a su voluntad. Su alimento exclusivo es la carne asada en las llamas y saturada de cenizas. Pocos pueblos hay que resistan con mayor estoicismo toda clase de hábitos y costumbres, y sin embargo es inteligente, honrado y susceptible de abrazar con pasión la defensa de una idea. Los sentimientos de honor no le son extraños, y el deseo de fama como valiente es la preocupación que a cada momento le hace desnudar el cuchillo para vengar la menor ofensa. De estos gauchos formó San Martín un regimiento a la europea, añadiendo a las dotes de quitador más osado del mundo la disciplina y la táctica severa de la caballería del imperio. Bueno, de gauchos de la campaña se conformó en gran medida el ejército sanmartiniano. Esa es la descripción de los gauchos que hace Sarmiento, es espectacular, con una pluma impresionante. ¿Conoce usted a San Martín? 1987, René Favaloro, una biografía de San Martín, moralizante, ejemplificadora permanentemente, tratando de restaurar en la juventud los valores sanmartinianos, los valores morales sanmartinianos. En el epílogo Favaloro dice que la degradación moral baja del norte en los 60, con el hipismo y las propuestas de una vida licenciosa. Es un mensaje muy conservador, ¿no? Bueno, todos somos culpables, pero si hubiera que repartir responsabilidades, las mayores caerían sobre las clases dirigentes, dice Favaloro. Si resurgiera San Martín, caparía a los paisanos varias generaciones de mandantes. Muy enojado, muy decepcionado, Favaloro. En 3 semanas escribió esto, se encerró 3 semanas con las fuentes que bueno, mencionamos antes, e hizo este libro. ¿Conoce usted a San Martín? Interesante para todo aquel que quiera conocer un poco más a fondo la biografía
de San Martín y su vida pública militar desde su llegada a España, sobre todo, hasta Guayaquil. También está contada su vida en Francia, sus últimas décadas, pero bueno, muy por arriba, ¿no? No es una biografía que ahonde más en cuestiones personales, sino en su carrera profesional. Conoce usted a San Martín, René Favaloro. Esto ha sido Literatura en Caliente. Nos vemos en otra edición. Espero que estén muy bien. Si les gustó, pueden suscribirse, pueden poner me gusta, pueden comentar, pueden compartir, que siempre suma y que está más que bien y será muy agradecido. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.